Antes de comenzar con el relato de hoy, quería agradecerles por tanto apoyo, por sus mensajitos y para avisarles que de momento estoy en recuperación y estoy bien. Alcancé a traerles el video de hoy, un poco tarde, pero aquí estamos. La historia de hoy es un poco más descriptiva, un poco más macabra de lo normal, pero creo que le da un toque diferente a lo que suelo traer. La verdad, espero que les guste. Muchas gracias por tanto apoyo y cariño y los dejo con la historia. Lo que pasaba con Ryan era que nunca se comprometía. Nunca le entraba nada que diera miedo. Las pelis de terror, descartadas. Las montañas rusas, descartadas. Incluso elegir la universidad lo estresaba un montón porque significaba cerrar puertas, hacer algo real y definitivo. Su terapeuta lo llamaba parálisis por decisión. Yo lo llamaba instinto de supervivencia. Cuando tu papá se larga de la casa y tu mamá no se puede levantar de la cama, aprendes que es mejor no hacer ciertas preguntas. Yo lo entendía. La mamá de Ryan tenía ese tipo de depresión que mantenía las cortinas cerradas durante semanas enteras. Su papá se fue cuando Ryan tenía 11 años, y lo último que dijo el tipo antes de marcharse fue que Ryan tenía que ser un hombrecito y ayudar a su madre. Así que aprendió a callarse, a desaparecer, a hacerse lo suficientemente pequeño para que su presencia no fuera una carga más para nadie. Casey era todo lo contrario. Ella se hacía notar, como si le hubieran dicho toda su vida que se lo merecía. Consejo estudiantil, equipo de debate, un feed en Instagram tan cuidadosamente perfecto que parecía que no le costaba nada. Sus papás eran de los que se aparecían en cada evento con cámaras profesionales, de los que tenían todo su futuro académico planeado detalladamente en un póster gigante en el home office. Yale, luego la facultad de Derecho y después socia en el bufete de su papá. La cosa era que Casey no quería nada de eso. Una vez me dijo, cuando estábamos en el segundo año, que le encantaría trabajar en un vivero. Pasar sus días con las manos en la tierra, ayudando a que las plantas crecieran. Pero lo dijo como si fuera un chiste, como si la idea de decepcionar a sus padres fuera tan impensable que solo podía existir como una fantasía. ¿Y Luke? Luke era más complicado de lo que yo hubiera querido. Era alto, sí. Jugaba en el equipo universitario de fútbol americano. Tenía esa confianza fácil, que viene de nunca haber escuchado un no puedes. Pero aquí está lo que nadie más parecía notar. El papá de Luke le pegaba. No lo suficiente como para dejar marcas permanentes, pero sí lo necesario. Una vez vi a Luke echarse para atrás, dando un brinco como asustado, cuando Ryan le dio una palmada en el hombro de repente. Vi cómo se paraba a veces, inclinándose hacia la izquierda como si le dolieran las costillas. Él nunca hablaba de eso, y yo nunca pregunté, pero estaba ahí entre nosotros como el humo. Probablemente por eso le fue infiel a Casey. Autosabotaje como una especie de protección. Si lo arruinas primero, nadie te lo puede quitar. Yo entendía la lógica, aunque odiara lo que le había hecho a ella. Aunque verla volver con él, se sentía como ver a alguien caminar directo a la boca del lobo. ¿Y yo? Yo solo estaba tratando de terminar la secundaria, sin que mis propios problemas se volvieran el dolor de cabeza de los demás. El cuento de miedo o la leyenda comenzó en un hilo de Reddit.
El compañero de trabajo del tío de alguien conocía a un tipo que había ido al bosque detrás del County Memorial, el hospital del condado, y había vuelto raro, distinto. No paraba de hablar de precios y pagos y de cómo todo tenía un costo. 3 semanas después, estrelló su camioneta en el lago con toda su familia adentro. «Es pura mierda», dijo Ryan cuando Casey lo mencionó por primera vez, pero sus dedos ya estaban tamborileando nerviosamente en su rodilla. Esa señal de que lo estaba pensando demasiado, dejando que se le metiera en la cabeza. «Seguramente», dijo Casey. Estaba revisando imágenes satelitales del hospital en su teléfono, haciendo zoom en el bosque que colindaba con su borde sur. «Pero, ¿no estaría bien ir a ver? Solo el hospital, quiero decir. Exploración urbana». El hospital había estado abandonado desde 2003. El County Memorial, construido en los 40, fue cerrado después de que un rollo de fraude de Medicare llevara a la bancarrota a la junta directiva. 6 pisos de ladrillo y ventanas rotas, rodeados de alambrado y cubiertos del tipo de graffiti que sugería que la gente venía allí precisamente para ser olvidada. El bosque más allá era pino viejo, tan espeso que los excursionistas se perdían cada pocos años. Grupos de búsqueda, helicópteros, toda la producción. A veces encontraban los cuerpos. Estábamos parados junto al casillero de Casey entre la 3ª y 4ª hora de clases cuando ella lanzó una idea. Ryan parecía querer meterse en el sistema de ventilación. Yo estaba tratando de encontrar la manera de decir que no, sin sonar tan asustada como me sentía cuando apareció Luke. Él tenía esa forma de moverse entre la gente, como si las multitudes estuvieran diseñadas para abrirse a su paso. La gente simplemente se quitaba. Se acercó por detrás de Casey y la abrazó por la cintura, levantándola en el aire. Ella pegó un grito, pataleando, riendo de esa manera que me revolvía el estómago. ¿De qué hablan?», preguntó Luke, bajándola. Casey se giró en sus brazos, ya con esa sonrisa de oreja a oreja. «Del hospital, el que tiene el bosque atrás. Estamos pensando en explorarlo». Suena aburrido», dijo Luke, pero me estaba mirando a mí cuando lo dijo, levantando una ceja. «A menos que tengas miedo». Ahí estaba, la carnada. Luke sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo había estado haciendo desde la secundaria. Ese hostigamiento casual que hacía que decir que no se sintiera como admitir debilidad. Era manipulador y obvio, y funcionaba de todas formas porque yo tenía 17 años y era un tonto. «Esta noche, a las 7. Luke sonrió. Ryan parecía a punto de vomitar. Les dije a mis padres que iba a dormir en casa de Ryan. Apenas levantaron la vista de sus respectivas pantallas. Mi papá trabajaba en seguros. Mi mamá era maestra de primaria, y ambos parecían aliviados de que yo tuviera amigos para ocupar mi tiempo. Los adolescentes eran un misterio que habían decidido no resolver. Salí por la ventana de mi habitación a las 6:30, cayendo al patio trasero con un golpe que me dolió en los tobillos. Mi bicicleta era vieja, heredada de un primo, y la cadena hacía un clic que sonaba demasiado fuerte en el tranquilo atardecer suburbano. Le envié un mensaje a Ryan de que ya iba en camino. Él respondió con un pulgar arriba y nada más. El hospital quedaba a 4 millas, pasando la parte linda del pueblo y entrando a la parte donde las casas tenían rejas en las ventanas.
El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo del color de un hematoma. Para cuando llegué al estacionamiento, ya había oscurecido por completo. El lugar se veía peor de lo que sugerían las fotos. La neblina era real, tan espesa que se acumulaba en las zonas bajas como si fuera algo líquido. El hospital se alzaba más allá, con todas esas ventanas destrozadas como cuencas vacías en una calavera. Alguien había pintado Memento Mori sobre la entrada principal con letras rojas escurridizas. Mi aliento salía en nubes. Octubre en Nueva Inglaterra es el tipo de frío que se mete hasta los huesos y se queda ahí. Llamé al teléfono de Ryan. Fue directo al buzón de voz. El de Casey sonó 4 veces y luego se activó su alegre grabación. Tomé una foto. La subí a Instagram con el caption "Malas decisiones cargando" y vi que obtenía 3 likes antes de guardar el teléfono. Las luces de unos faros barrieron el estacionamiento. El Camaro de Luke, negro y nada práctico, un descarte de su papá. Luke salió primero, Casey por el lado del pasajero. Ella llevaba su chamarra de Letterman, la típica chaqueta deportiva de la escuela sobre su sudadera, totalmente perdida en ella. Dios, hace un frío para morirse. ¿Me recuerdan por qué estamos haciendo esto? Aventura, dijo Casey, pero había perdido algo del entusiasmo de antes. Se veía pequeña en el estacionamiento vacío, más joven de lo habitual. Pero Ryan aún no llega. Luke hizo un ruido de desaprobación. Seguro se acobardó. Hasta que escuchamos la bicicleta. Ryan entró pedaleando en el estacionamiento como si lo estuvieran persiguiendo, derrapando junto a la mía. Su casco estaba chueco, su cara roja por el frío y el esfuerzo. ¿Dónde estabas? Te había llamado. Me perdí. No hay señal por aquí. Todo se ve igual en la oscuridad. Casey estaba mirando al hospital ahora, observándolo de verdad. Quizás esto es una tontería. Quizás deberíamos irnos a casa. No, condujimos hasta aquí, dijo Luke. Ya estaba caminando hacia el edificio, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Vamos. Seguimos la línea de la cerca hasta la parte de atrás. De cerca, el hospital se sentía peor, más grande, más presente, como si fuera consciente de nosotros de alguna forma fundamental. Las ventanas de la planta baja estaban tapadas con tablas, pero las de más arriba estaban abiertas como bocas que bostezan, y yo seguía esperando ver movimiento en ellas, una cara o una mano. Ryan estaba respirando muy rápido, ese ritmo de pánico que significaba que estaba colapsando. Lo había visto antes, usualmente durante los exámenes o cuando su mamá lo llamaba a la escuela. El bosque presionaba contra la cerca, los árboles tan densos que parecían sólidos, pinos y robles y algo que hacía que el aire oliera a descomposición. Encontramos un lugar donde alguien había cortado la malla de alambre y la había doblado hacia atrás como la tapa de una lata. ¿Así que en serio vamos a hacer esto?, preguntó Casey. Nadie respondió. Luke fue el primero, agachándose para pasar. Luego Casey, luego yo y por último Ryan, que parecía caminar a su ejecución. El bosque estaba más frío. Eso no debería haber sido posible, pero lo era. Las luces de nuestros celulares abrían túneles angostos en la oscuridad, iluminando cortezas, raíces expuestas
y algo que podrían haber sido huesos de animales. Caminábamos en fila india y nadie hablaba. No había sendero, solo árboles, oscuridad y el sonido de nuestra respiración. 5 minutos después, Luke se detuvo. Oh, esto es estúpido. No hay nada aquí. Regresemos. Mejor revisemos el hospital. Sí, dijo Casey rápidamente. El hospital es una mejor idea. Nos dimos la vuelta. Fue cuando algo se movió en los árboles detrás de nosotros. Pesado, deliberado. El sonido de algo grande desplazando el aire. Casey se echó hacia atrás con Luke, agarrándole el brazo. Ryan se había quedado rígido como una estatua, y cuando lo miré, su rostro había perdido todo el color. Un animal, dijo Luke, pero su voz sonaba mal, demasiado aguda. La cosa se movió de nuevo, más cerca, y con ello vino un sonido como de campanillas de viento hechas de hueso. Un traqueteo de clic que me hizo doler los dientes. Apareció en la luz. Quiero decirles que procesé lo que estaba viendo, que mi cerebro captó los detalles y los catalogó de alguna manera útil. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que mi mente simplemente se detuvo, como un programa de computadora que encuentra un error fatal. 7 pies de altura, o quizás más. Una forma que sugería un cuerpo, pero se negaba a confirmarlo. Cubierto de musgo y desechos del bosque. Material orgánico que podría haber sido tela o carne o algo intermedio. Y la cabeza. Dios, un cráneo de ciervo, blanquecino, con los cuernos extendiéndose como dedos rotos. Alrededor de su cuello, ensartados en algo que parecía un tendón, colgaba docenas de dientes. Dientes humanos quizás, o de algún animal. La distinción parecía menos importante que el hecho de su existencia. No tenía ojos, pero sentí que nos estaba mirando dentro de nosotros. Luke hizo un sonido que nunca le había escuchado, algo entre un sollozo y una risa. La mandíbula de la cosa se abrió, no como una mandíbula debería, sino articulándose mal, demasiado ancha, y cuando habló, la voz vino de todas partes y de ninguna a la vez, de dentro de mi cráneo y del suelo y del aire mismo. Vienen a desear. Las palabras rasparon como metal oxidado arrastrándose sobre hueso. Todos deben desear. Casey estaba llorando. Podía escucharla. Pequeños sollozos entrecortados detrás de mí. Pero no podía girarme a mirarla. No podía dejar de mirar a la criatura, a la forma en que parecía cambiar y asentarse, como si no fuera del todo sólida, no del todo real. El cráneo se giró rápidamente hacia Ryan. Ryan abrió la boca, la cerró. Sus manos estaban temblando tan mal que podía verlo incluso con la mala luz. Deseen, dijo la criatura, y su voz se hizo más fuerte, resonante, haciendo temblar los árboles. Deseen ahora. Deseo... comenzó Ryan. Luego se detuvo. Su voz era apenas un susurro. Deseo saber si Dios es real. No sé qué esperaba. Tal vez nada. Tal vez que la cosa se riera o desapareciera, o nos dijera que éramos unos idiotas jugando con leyendas urbanas. Pero eso no fue lo que pasó.
La criatura entró en convulsiones. Su cuerpo empezó a temblar violentamente, y el cráneo de ciervo se la dio con un ángulo que me revolvió el estómago. El collar de huesos traqueteó en dirección opuesta, girando, y el sonido que hizo fue como el de vértebras moliéndose. Ryan gritó. No un alarido o un grito fuerte. Era desgarrador. El tipo de grito que lleva agonía y terror a partes iguales, que suena como alguien siendo desarmado a nivel molecular. Sus manos volaron a su cabeza, con los dedos arañando su cráneo, y entonces vi cómo sucedía. Su cabeza se estaba colapsando hacia adentro. Los huesos de su cráneo se doblaban como papel, hundiéndose en sí mismos, y su cara, la cara de Ryan, la que conocía desde que teníamos 12 años, estaba desapareciendo en el vacío que dejaba. La piel se aflojó y luego quedó cóncava, y el alarido se cortó en algo húmedo y horrible, y luego en nada absoluto. Cayó al suelo. El grito de Casey reemplazó el suyo, crudo y primitivo. Luke la agarró del brazo con la fuerza suficiente para dejarle un moretón. ¡Corran!, dijo. Corrimos. Choqué contra una rama baja que me azotó la cara, la corteza rasgándome la mejilla. Mi teléfono estaba en mi mano, la luz sacudiéndose sin control, convirtiendo el bosque en una pesadilla de luz intermitente, hecha de árboles, sombras y nada que tuviera sentido. Detrás de nosotros podía escucharlo, ese traqueteo, hueso contra hueso, acercándose. Casey estaba sollozando mientras corría, con respiraciones entrecortadas y jadeantes entre cada pisada. Luke iba delante de ella, jalándola de la muñeca, y yo iba detrás de ambos, y no podía dejar de pensar en Ryan, en cómo su cara simplemente se había derrumbado, doblándose sobre sí misma como cartón mojado. Mi pie se enganchó en una raíz y caí de golpe. El teléfono salió volando de mi mano. El impacto me sacó el aire de los pulmones, así que me arrastré en la tierra, con mis dedos encontrando hojas, musgo y algo que se sentía horriblemente como hueso antes de que mi mano se cerrara alrededor del teléfono. La luz apuntaba de vuelta por donde habíamos venido. La criatura estaba allí, no lejos, quizás a 6 metros, moviéndose a través de los árboles con ese horrible movimiento fluido. Las ramas se doblaban alrededor de ella como si tuvieran miedo de tocarla. El cráneo de ciervo estaba inclinado hacia mí, con los cuernos rasgando la corteza, y el collar de huesos se balanceaba con cada movimiento. Ahora podía ver detalles que no había visto antes. La forma en que el musgo cubría su cuerpo parecía crecer y cambiar, pulsando como algo vivo. Los dientes del collar no eran todos del mismo tamaño. Algunos eran pequeños, del tamaño de un niño. Otros eran largos y afilados, dientes de depredador. Y había otras cosas ensartadas entre ellos. Huesos pequeños, huesos de dedos tal vez, y algo que se parecía horriblemente a una oreja humana seca. ¡Levántate!, la voz de Luke en algún lugar adelante en la oscuridad resonó. Me puse a gatas. Me levanté. Mi tobillo gritó en protesta, pero resistió. Corrí. El bosque se había convertido en un laberinto. Cada árbol se veía igual. Cada sombra escondía algo terrible. Mis pulmones me ardían. El aire frío se sentía como respirar vidrio roto. Podía escuchar a Luke y a Casey adelante, rompiendo la maleza, y empujé más fuerte tratando de alcanzarlos.
Detrás de mí, ese traqueteo nunca se detenía. Se mantenía constante, rítmico, como si la criatura estuviera marcando su ritmo, como si supiera que no necesitaba apurarse, como si todo esto fuera parte de algo que había hecho 1000 veces antes. La luz de mi teléfono alcanzó la chamarra de Casey adelante, ese rojo brillante. Me concentré en eso. La usé como una linterna. Estábamos corriendo cuesta arriba ahora. El suelo se hacía más empinado. Las raíces se extendían a través del camino como dedos tratando de hacernos tropezar. Mis muslos ardían. Mi tobillo palpitaba con cada impacto. Y entonces Casey se cayó. Gritó. Un agudo chillido de dolor. Y Luke frenó en seco. Casi chocó contra él. Casey estaba en el suelo, agarrándose la pierna. Su teléfono a unos metros proyectando sombras locas en su cara. ¡No puedo! ¡Mi tobillo! ¡No puedo! Luke miró hacia atrás. Incluso con la poca luz, pude ver su rostro. El cálculo que estaba ocurriendo allí. Las matemáticas de quién vive y quién muere. ¡Ayúdame a levantarla!, dije, moviéndome al otro lado de Casey. Cada uno tomó un brazo. La subimos a rastras hasta ponerla de pie. Ella se quejó. Trató de poner peso en su pierna derecha y casi colapsa de nuevo. Luke y yo enganchamos nuestros brazos detrás de su espalda. Hicimos una especie de silla. Ella nos rodeó el cuello con sus brazos. Nos movimos más lento ahora, mucho más lento. El peso de Casey entre nosotros, su respiración entrecortada en mi oído. El traqueteo de la criatura se hizo más fuerte, más cercana. Podía sentir su presencia como un cambio de presión, como si el aire mismo estuviera siendo desplazado por algo demasiado grande, demasiado fuera de lugar. ¡Allí! ¡Veo la cerca!, jadeó Luke. Y allí estaba, la malla de alambre brillando a la luz de nuestros teléfonos. Y más allá, la masa oscura del hospital. Veníamos hacia ella del lado, no por donde habíamos entrado. Esta sección de la cerca estaba intacta, pero había un punto a unos 10 metros donde había sido doblada. Nos tambaleamos hacia allí. El peso de Casey hacía que cada paso se sintiera como si estuviéramos caminando a través de concreto. 5 metros. 3. Detrás de nosotros, ramas crujieron. No el pequeño chasquido de ramitas rompiéndose. El gemido profundo de algo grande abriéndose paso a través de la resistencia. Me arriesgué a mirar atrás. La criatura había acortado la distancia. Estaba justo allí, quizás a 4,5 metros, y con la mejor luz de cerca pude verla claramente por primera vez. No estaba cubierta de musgo y material en descomposición. Esa era su piel, corteza y material orgánico fusionados en algo que pudo haber estado vivo, pero que había evolucionado más allá en otra cosa. El cráneo de ciervo estaba parcialmente incrustado en su cuerpo, crecido en él, y el límite entre el cráneo y el cuerpo era imposible de determinar. Los cuernos no eran cuernos, eran huesos, fémures, radios y cúbitos, todos torcidos y fusionados en esa estructura ramificada. Y la peor parte era que el cráneo se estaba moviendo. No la cabeza de la criatura, sino el cráneo mismo. La mandíbula se abría y se cerraba en un ritmo que coincidía con el traqueteo del collar de huesos, y podía ver algo detrás del hueso, algo oscuro y retorciéndose, como si el interior del cráneo estuviera lleno de gusanos o larvas, o cosas que se movían convulsivamente.
¡Corran, corran, corran!, grité. Llegamos a la cerca. Luke soltó el brazo de Casey, agarró la sección doblada y la jaló hacia arriba. El metal chilló. Casey pasó por debajo primero, a gatas, arrastrándose. Yo estaba justo detrás de ella, y detrás de mí podía escuchar a la criatura moviéndose más rápido ahora. Podía escuchar ese traqueteo llegando a un clímax. Estaba a medio camino por debajo cuando sentí que algo agarró mi abrigo. No una mano, nada tan simple como una mano. Algo que se sentía como si tuviera demasiados puntos de contacto, como si me estuviera agarrando en 6 lugares a la vez. La tela se tensó, jalándome hacia atrás, y yo grité. Casey estaba al otro lado, metiéndose por la cerca, agarrándome de los brazos. Luke también estaba allí, tirando. Yo estaba atrapado entre ellos, la cerca cortándome la espalda, el agarre de la criatura apretándose. Ahora podía olerla, a podredumbre y tierra y algo dulce por debajo, como descomposición, como carne echándose a perder al sol. Mi abrigo se rasgó. El sonido fue fuerte, ese ruido de lona desgarrándose, y de repente me estaba deslizando hacia adelante, por debajo de la cerca. Luke y Casey cayendo hacia atrás conmigo encima. Aterrizamos en un montón en el asfalto. Rodé y miré hacia atrás. La criatura estaba pegada a la cerca. No intentaba escalarla o romperla. Solo estaba allí de pie, ese cráneo de ciervo inclinado, observándonos. El collar de huesos se había quedado quieto. Bajo las luces del estacionamiento pude ver mi chamarra o lo que quedaba de ella, colgando de uno de los postes de la cerca. Estaba destrozada, no cortada, destrozada como si algo con garras la hubiera agarrado. Pero la criatura no tenía manos. ¡Vamos!, dijo Luke, ya levantando a Casey. ¡El hospital! Si entramos estaremos a salvo. Yo no sabía qué le hacía pensar eso. No sabía qué le hacía pensar que estaríamos seguros en ningún lugar. Pero la alternativa era quedarnos parados en el estacionamiento mientras esa cosa nos miraba. Así que me levanté y corrí. La entrada del hospital estaba abierta de par en par. Alguien había quitado las tablas hace años. Dentro había oscuridad, más profunda que el bosque, y ese olor. A moho, decadencia y aire viciado que no se había movido en décadas. Nuestros teléfonos iluminaban el camino, dando con escombros. Una silla de ruedas oxidada a la que le faltaba una rueda. Archivos médicos esparcidos por el suelo. Los nombres de los pacientes son visibles. Un soporte de suero tirado del lado. Nos movimos hacia el lobby, un espacio amplio con un mostrador de recepción que había sido despojado de cualquier cosa de valor. El piso era de baldosas, rotas en algunos lugares, y nuestros pasos resonaban mal, demasiado fuerte, como si el edificio estuviera prestando atención. «No podemos quedarnos aquí», dijo Casey. Estaba cojeando sin poner casi nada de peso en su pierna derecha. «Entrará. Nos encontrará». «Entonces subamos», dijo Luke, señalando una escalera en el otro extremo del lobby. «Llegar al segundo piso. Encontrar una habitación que podamos asegurar. O atravesamos el hospital», dije, señalando un pasillo que conducía más adentro del edificio. «Encontramos el otro lado, volvemos al estacionamiento y llegamos al auto». Luke miró a Casey, luego a mí. Vi cómo tomaba la decisión.
Vi el momento exacto en que eligió. «Atravesar es más rápido», dijo, moviéndose ya hacia el pasillo. Lo seguimos. Casey entre nosotros de nuevo, cojeando, tratando de seguir el ritmo. El pasillo era más estrecho que el lobby, con puertas en ambos lados. La mayoría estaban cerradas. Algunas estaban abiertas, revelando habitaciones llenas de camas desmanteladas y equipo roto. Las luces de nuestros teléfonos empeoraban todo, convirtiendo las sombras en amenazas, haciendo de cada esquina una posible emboscada. Pasamos una estación de enfermeras. El escritorio estaba volcado. Había papeles por todas partes y algo había hecho un nido en la esquina. No podía decir qué. Mantas, basura y algo más. Algo orgánico que no quise mirar demasiado de cerca. Y entonces lo escuchamos detrás de nosotros. Ese traqueteo. Dentro del edificio ahora, en el lobby. El sonido resonó en las paredes, distorsionado, haciendo imposible saber exactamente de dónde venía. Pero estaba cerca, cada vez más cerca. ¡Vamos, más rápido!, sisió Luke. Casey estaba llorando de nuevo, sollozos silenciosos que estaba tratando de ahogar. Nos movíamos tan rápido como podíamos, pero su tobillo estaba mal, muy mal, y cada paso era una agonía para ella. Pude sentirlo en la forma en que me agarraba del hombro, las uñas clavándose a través de mi camisa. El pasillo se bifurcó. Luke tomó el corredor izquierdo sin dudar. Lo seguimos. Este pasillo estaba más oscuro de alguna manera. Había menos ventanas y el aire se sentía más espeso, más difícil de respirar, como si la decadencia del edificio se hubiera concentrado ahí. Detrás de nosotros, el traqueteo se hizo más fuerte. Me arriesgué a mirar hacia atrás y no vi nada más que oscuridad y el patético alcance de las luces de nuestros teléfonos. Pero podía sentirlo, esa presencia, esa anormalidad. ¡Allí!, dijo Luke, señalando hacia adelante. Una puerta, diferente a las otras, de metal en lugar de madera, con una pequeña ventana a la altura de los ojos. Salida de emergencia, tal vez. Una vía de escape. Nos tambaleamos hacia ella. Casey quejándose a cada paso. Luke golpeó la puerta a toda velocidad. No se inmutó. Se estrelló contra ella. Rebotó. Intentó con el picaporte. Bloqueada. Volvió a tirar su hombro contra ella una y otra vez, y la puerta traqueteó en su marco, pero resistió. ¡Carajo, carajo, carajo! El traqueteo era más fuerte ahora, tan fuerte que parecía venir de las paredes mismas. Me giré poniéndome entre Casey y la dirección por donde habíamos venido, y la luz de mi teléfono captó movimiento al final del pasillo. La criatura estaba allí. Tuvo que encorvarse para caber en el corredor, ese cráneo de ciervo rasgando las baldosas del techo. Trozos de espuma acústica llovieron mientras se movía, y el sonido de su paso era incorrecto, húmedo y crujiente, como carne siendo forzada a través de un espacio demasiado pequeño. «Luke», dije, y mi voz era sorprendentemente firme. «Tenemos que movernos». ¡La puerta está cerrada! «Entonces busquemos otra puerta». Luke agarró el brazo de Casey y la apartó de la salida. Corrimos de vuelta por donde habíamos venido, pero la criatura estaba bloqueando ese camino ahora, así que tomamos la primera puerta que encontramos. Abrió un cuarto de pacientes y la cerramos de golpe detrás de nosotros.
La habitación era pequeña, una cama individual, desmantelada hasta el armazón. Había una ventana enrejada, cuyo vidrio se había ido hace mucho, dejando entrar aire frío y el olor del bosque. Y un pequeño baño en la esquina, con la puerta colgando de una bisagra. ¡Estamos atrapados!, dijo Casey. Había dejado de intentar contener el llanto. Las lágrimas le corrían por la cara, brillando a la luz de nuestros teléfonos. ¡Estamos atrapados y nos va a matar! Tiene que haber otra salida, dije, moviéndome hacia la ventana. Los barrotes eran sólidos, viejos, pero no lo suficientemente oxidados como para romperse. Los sacudí de todos modos. No se movieron. Detrás de nosotros, en el pasillo, el traqueteo se había detenido. El silencio era peor, mucho peor, porque el silencio significaba que estaba escuchando, cazando, planeando. Luke estaba junto a la puerta, con la oreja pegada, tratando de escuchar algún movimiento. Su mano estaba en el pomo, con los nudillos blancos. No escucho nada. Eso no significa que no esté allí. Esperamos. Segundos que se sintieron como horas. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, en las sienes. El aire frío de la ventana me hacía temblar. O tal vez solo era miedo. Probablemente miedo. Luego algo se arrastró contra la puerta. No un golpe. Un rasguño largo y lento, como hueso contra metal. La puerta se estremeció. Luke saltó hacia atrás, casi dejando caer su teléfono. El raspado vino de nuevo, más bajo esta vez, luego más alto, como si la cosa estuviera probando la puerta, aprendiendo sus dimensiones. El pomo comenzó a girar. Luke lo agarró, trató de sostenerlo, pero la fuerza del otro lado era inmensa. El pomo giró a pesar de su agarre, a pesar de que él puso todo su peso contra él, y la puerta comenzó a abrirse. ¡Ayúdenme!, gritó Luke. Corrí hacia la puerta, sumé mi peso. Casey también estaba allí. Su tobillo malo ahora lo había olvidado. Todos nosotros estábamos presionando contra la puerta mientras ésta, lenta e inexorablemente, se abría. Era como tratar de detener un tren de carga, como tratar de detener la gravedad. La puerta se abrió 6 pulgadas, luego 30 centímetros. A través del hueco pude ver el pasillo y pude ver a la criatura. Había cambiado, o tal vez solo la estaba viendo más claramente. El cráneo de ciervo estaba a ras del suelo ahora, y me di cuenta de que la criatura no tenía una orientación fija. Podía moverse en cualquier dirección, reorientarse como lo necesitara. El cráneo estaba de lado ahora, los cuernos rasgando el marco de la puerta, y detrás de él, ese cuerpo de musgo, podredumbre y cosas incorrectas. Y en la oscuridad, detrás de las cuencas vacías del cráneo, vi movimiento. Vi cosas retorciéndose. La puerta se abrió otro pie. ¡El baño! ¡Corran!, gritó Casey. Rompimos la formación, todos a la vez, abandonando la puerta y corriendo hacia el baño. Era diminuto, apenas suficiente espacio para los 3, pero nos apiñamos dentro y Luke agarró la puerta. Esta era más ligera, más endeble, pero sí tenía pestillo. Lo giró justo cuando la puerta de la habitación del paciente se abrió de golpe detrás de nosotros. La criatura llenó el umbral. A través de la grieta en la parte inferior de la puerta del baño, pude verlo.
Pude ver esa masa de material orgánico extendiéndose por el azulejo, y la sombra que proyectaba estaba mal. Demasiados ángulos, demasiada profundidad. Luego vino la voz. Deseen. Dijo y la palabra traqueteó a través del edificio. Deben desear. Todos deben hacerlo. La cara de Luke estaba blanca. Estaba pegado contra el lavabo, las manos agarrando la porcelana como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Casey estaba en la esquina, abrazándose a sí misma, meciéndose ligeramente. La puerta se estremeció. Algo la golpeó, pesado, y la madera se agrietó. Deseen. Tú. Desea ahora. La puerta se astilló. Esquirlas de madera explotaron hacia adentro. Un trozo golpeó mi brazo, haciéndome sangrar. A través del agujero en la puerta, pude ver el cráneo de ciervo. Pude ver esas cuencas vacías mirándonos. La voz de Luke salió ahogada, desesperada. Deseo que te mueras. Deseo que te jodas y te mueras. La respuesta de la criatura fue inmediata. El cráneo de ciervo se echó hacia atrás, y ese traqueteo comenzó de nuevo, frenético, y las manos de Luke volaron a su espalda. Gritó, no como Ryan, diferente. Este era un grito de confusión más que de dolor, al menos al principio. Luego vino el dolor. Vi su cuerpo arquearse hacia atrás y vi su camiseta colapsarse hacia adentro, como si algo estuviera siendo sacado por debajo, y lo entendí. La criatura le estaba quitando la columna vertebral. No toda de golpe, hueso por hueso, vértebra por vértebra. Pude ver cómo se iban. Pude ver la tela de la camisa hundirse donde cada hueso desaparecía. El cuerpo de Luke se dobló hacia atrás, más de lo que cualquier cuerpo debería doblarse. Y el grito continuó y continuó, hasta que sus pulmones no pudieron soportarlo más y se convirtió en un gorgoteo húmedo. Luego cayó. Casey estaba gritando. Había estado gritando. La agarré, la abracé fuerte, pero ella luchó contra mí. Me empujó. ¡No!, le gritó a la criatura, al cráneo de ciervo que nos miraba a través de la puerta rota. Deseo que nada de esto hubiera pasado. Deseo que nunca hubiéramos venido aquí. Y el mundo se rompió. Esa es la única forma en que puedo describirlo. La realidad se fracturó como el vidrio y a través de las grietas pude ver algo más. Otras versiones de este momento. Otras líneas de tiempo donde tomamos decisiones diferentes. Donde no vinimos. Donde nos dimos la vuelta. Donde Ryan dijo otra cosa. Todas ellas existiendo simultáneamente. Superponiéndose. Filtrándose entre sí. El zumbido comenzó en mi cráneo, creciendo y creciendo hasta que pensé que mi cabeza iba a explotar. Las paredes del baño ondularon como agua. Casey estaba allí y luego no estaba, y luego allí de nuevo, parpadeando como una tira de película rota. El traqueteo de la criatura se convirtió en un rugido, se convirtió en todo. Se convirtió en el único sonido existente. Caí, o volé, o ambas. El tiempo se invirtió, se colapsó, se expandió. Vi la cara de Ryan hundiéndose de nuevo, pero al revés. Vi cómo se inflaba como un globo. Vi la columna vertebral de Luke regresando, y luego desapareciendo otra vez. Vi a Casey corriendo, gritando, riendo, todo al mismo tiempo. Luego se detuvo. Silencio absoluto. Quietud total.
Estaba de espaldas, mirando hacia la nada. No, no hacia la nada. Estrellas. Estaba mirando estrellas. Mis manos estaban sobre el asfalto, frío y áspero. Me senté lenta y cuidadosamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil realidad que se había formado a mi alrededor. Estaba en el estacionamiento, no cerca, en él, tirado junto al Camaro de Luke. La puerta del lado del conductor estaba abierta. La luz del techo estaba encendida, bañando todo en un amarillo enfermizo. Me puse de pie. Mis piernas temblaron, pero resistieron. Me giré lentamente, asimilándolo. El estacionamiento, el hospital a la distancia, el bosque presionando contra la cerca y el coche de Luke. Lo supe antes de mirar. De alguna manera lo supe, pero miré de todos modos. Luke estaba en el asiento del conductor, doblado sobre el volante, su cuerpo flexionado en un ángulo que solo era posible porque no había nada dentro que impidiera que se doblara de esa manera. Su camisa se había hundido, vacía, e incluso desde fuera del coche pude ver el vacío donde debería haber estado su columna vertebral. Hice un sonido, no exactamente un grito, no exactamente un sollozo, algo en medio. Caminé alrededor del lado del pasajero con piernas que no se sentían mías. Abrí la puerta con ambas manos. Casey estaba allí, doblada sobre sí misma como origami, su torso comprimido, hundido, doblado sobre sus rodillas de una manera que revelaba la completa ausencia de costillas. Su caja torácica había desaparecido, removida, tomada como pago. Su cabeza descansaba sobre el tablero, los ojos abiertos pero sin ver. Ya no. Cerré la puerta cuidadosamente, suavemente, como si pudiera despertarse si hacía demasiado ruido. La bicicleta de Ryan todavía estaba allí, todavía apoyada contra el poste de luz donde la había dejado. Ryan estaba junto a ella. No pude mirarlo, no directamente. Mis ojos se desviaron de lo que quedaba de su cara, de la ruina colapsada de su cráneo. Pero vi lo suficiente. Vi la bicicleta visible a través de donde solía estar su cabeza. Vi la forma en que su cuerpo se veía sin huesos, desinflado. Me senté en el estacionamiento, justo allí en el frío asfalto. Y me reí, no porque algo fuera gracioso, solo porque algo tenía que salir y la risa fue lo que mi cuerpo eligió. Se convirtió en llanto muy rápido. Luego volvió a ser risa. Luego ya no pude distinguir cuál de las dos estaba haciendo. Finalmente llamé al 911, el número de emergencias. Les dije que había habido un accidente en el County Memorial. Me preguntaron qué tipo de accidente y dije: tienen que venir. Por favor, solo vengan. Llegaron primero los policías, luego las ambulancias y luego más policías. Me separaron de los cuerpos, me envolvieron en una manta térmica de aluminio y me hicieron preguntas que no podía responder. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué viste? Les dije la verdad. Toda la criatura, los deseos, el hospital. Lo escribieron con el tipo de atención cuidadosa que la gente le da a los que están dementes. Por la mañana estaba en la parte de atrás de un coche de policía y por la tarde estaba en un psiquiátrico. Fueron amables. Eso fue lo que lo empeoró. Todos tan gentiles, tan comprensivos,
preguntándome sobre lo que había experimentado, asintiendo cuando hablaba de la criatura, tomando notas cuidadosas. Los medicamentos venían en pequeños vasos, pastillas que hacían que todo se sintiera distante y manejable. Fue un brote psicótico, Me dijo el doctor después de la primera semana. un trauma que se manifiesta como alucinación. Sobreviviste a algo terrible y tu mente creó una narrativa para afrontarlo. Aprendí a estar de acuerdo con él. Aprendí a decir las cosas correctas, a mostrar la cantidad justa de progreso. 3 meses de buen comportamiento, de tomar las pastillas, de ir a terapia de grupo y pretender que creía lo que ellos creían. Luego aprobaron una salida, un viaje supervisado de vuelta al mundo. Creemos que estás listo. Listo para reintegrarte, dijo el doctor. Sé a dónde voy, sé lo que haré. La criatura dijo que todos teníamos que desear. Ryan lo hizo, Luke y Casey también, pero yo nunca pedí el mío. La criatura sigue esperando. Tiene que ser así. Esas son las reglas. Volveré a ese bosque. Lo encontraré en la oscuridad entre los árboles y diré las palabras que han estado dando vueltas en mi cabeza durante 3 meses. El único deseo que tiene sentido ahora. Quizás no funcione. Quizás la criatura se haya ido. Quizás las reglas no funcionen de esa manera. Quizás estoy simplemente loco después de todo y vagaré por esos bosques hasta morir de hipotermia. Pero tengo que intentarlo. Porque esto, justo aquí, respirando y caminando y pretendiendo estar vivo mientras ellos están bajo tierra, este es el verdadero horror. Este es el verdadero precio. Y mañana voy a pagarlo. Recuerden que